leer muchos autores que lo que nos dicen es precisamente que el conocimiento jurídico, el conocimiento de la realidad de estos casos concretos y de los sujetos que están involucrados en los casos concretos se debe hacer abordando diferentes niveles, ¿no? Se puede abordar el caso concreto, el problema jurídico desde distintas perspectivas, desde una perspectiva fundamental para ver cuáles son las causas primeras de estos problemas. Se puede abordar desde una perspectiva más científica, ¿no? A través de las fuentes formales del derecho, recurriendo a la legislación, recurriendo a la jurisprudencia, a la doctrina, a lo que han dicho los autores, y también obviamente se puede resolver mediante la aplicación de ciertas técnicas, ciertas destrezas, como hablábamos antes. Pero ninguna de estas aproximaciones, ni la fundamental, ni la específicamente científica, ni la técnica, van a ser suficientes por sí solas para abordar la complejidad y la unidad de las personas y de las relaciones y las cosas y las circunstancias implicadas en los casos concretos. Entonces, lo que se busca cuando se le ofrece a un estudiante, por ejemplo, en la carrera de Derecho, ¿no?, que no solo conozca de leyes, de jurisprudencia, de doctrina, de casos, es lo siguiente: es decirle, si tú quieres resolver casos concretos o problemas jurídicos con justicia, de la manera más correcta posible, nadie es perfecto, siempre hay una posibilidad de error, pero tratar de hacerlo de la mejor manera posible, tu formación no va a estar circunscrita solo al aspecto científico del derecho. No solo te vamos a formar en legislación, en jurisprudencia, en doctrina, ni tampoco en destrezas, no solo en eso, sino que te vamos a ayudar a comprender mejor a la persona y te vamos a ayudar a comprender mejor la realidad en su conjunto. Y la realidad, ¿no?, se comprende mejor, por un lado, con el conocimiento de los denominados saberes fundamentales, es decir, con la teología y con la filosofía, y por eso es que ustedes tienen cursos de teología y tienen varios cursos de filosofía. Y también se comprende mejor a la persona y a la realidad con una formación interdisciplinaria, ¿no? Digamos, se podría mejorar, por cierto, la interdisciplinaridad no es nada sencillo, pero por lo menos ustedes tienen la posibilidad de estudiar no solo derecho, no solo los saberes fundamentales, sino que también tienen la posibilidad de, en una carrera de derecho, estudiar historia, estudiar literatura, estudiar economía, estudiar psicología, estudiar administración, estudiar contabilidad y finanzas y estudiar sociología. Entonces, lo que se busca es que el jurista que esté formado en esta universidad pueda tener, gracias a todos estos componentes, no solo jurídicos o no exclusivamente jurídicos, sino también de otras disciplinas y también de los saberes fundamentales, que puedan tener precisamente al momento de abordar esos problemas jurídicos, al momento de abordar esos casos concretos que sean sometidos a su conocimiento, que puedan resolverlos o ayudar a resolverlos, ¿no?, efectivamente con justicia, de la manera más correcta y de la manera más acorde con la realidad de esos casos concretos y de esos problemas jurídicos. Muchas gracias. A continuación, el ingeniero Andrés Felipe Torres va a hacer uso de la palabra. Adelante, Andrés. Muy buenos días a todos, buenos días al resto de panelistas. Es un gusto estar con ustedes hoy acá y es un gusto atender esta invitación que Claudia pues amablemente nos ha hecho para discutir la importancia de las humanidades en cada una de nuestras profesiones. Pues cuando me preguntaba cuál es la importancia de las humanidades dentro de la ingeniería y en particular dentro de la ingeniería civil y la ingeniería ambiental, que es un poco el campo del cual hago parte, pues pensé en algo fundamental en el diseño de un bioreactor, que es una ecuación que describe el crecimiento bacteriano, que es la ecuación de Monod. Entonces, a partir de pensar un poco sobre esta ecuación, me tomé el atrevimiento pues, de escribir unas pequeñas palabras que creo que nos pueden ayudar a entender cuál es esta relación entre
ingeniería y humanidades. Jacques Monod fue un biólogo francés que murió en 1976. El diseño de bioreactores ambientales se basa en una de sus más brillantes afirmaciones al respecto del crecimiento microbiano, que es la ecuación de Monod, que describe la velocidad del crecimiento bacteriano en función de la disponibilidad de sustrato y las características particulares que una determinada especie microbiana hace uso de ese alimento. Un campo específico que interesaba de manera particular a Monod era la termodinámica. Una pregunta importante que la termodinámica intenta resolver es: ¿cómo podemos entender por qué las cosas en la naturaleza suceden de una manera y no de otra? Pensemos en dos procesos específicos. En primer lugar, el agua, que corre de una zona de mayor presión o energía potencial a una zona de menor presión o energía potencial. O por otro lado, el calor, que fluye de un objeto más caliente a uno más frío. En estos procesos podemos notar que hay en el universo unas leyes que parecen determinar los fenómenos que ocurren en él. El agua nunca fluirá al contrario y el calor nunca irá de lo frío a lo caliente. En el siglo XIX, la termodinámica respondió a esta pregunta a partir de la segunda ley de la termodinámica, cuyo punto de partida es la afirmación de que los procesos exotérmicos favorecen la espontaneidad de una reacción. Para entender esto, tenemos que definir una cantidad termodinámica que se llama la entropía. La entropía se refiere al tipo de energía en un sistema que no puede usarse para realizar un trabajo y por tanto se asocia a la cantidad de energía interna de ese sistema. Boltzmann, que fue un físico, encontró entonces que una mayor energía interna supone que esa energía tiene una mayor cantidad de posibles distribuciones o microestados. La segunda ley de la termodinámica afirma entonces lo siguiente: la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo. En consecuencia, la entropía del universo va siempre en aumento. Esto suele interpretarse como una frase que además nos es conocida a muchos, y es que el universo tiende al caos. Entonces, aquí aparece la pregunta por el sentido mismo del universo. Y esta afirmación podría convertirse en una afirmación que desde la termodinámica es estadísticamente demostrable, pero se convierte en una afirmación teleológica, es decir, en una afirmación sobre el sentido de la realidad y sobre el sentido de la materia. Para Monod fue inevitable trascender los límites de la biología y la termodinámica, es evidente después de esto que estamos conversando, y afirma lo siguiente: qué ideal proponer a los hombres de hoy que esté por encima y más allá de ellos, sino la reconquista por el conocimiento de la nada que ellos mismos han descubierto. Para Monod, todos sus hallazgos científicos le llevaron a concluir que el ser humano no va a otro lugar que no sea la nada, postura que además fue coincidente con algunas corrientes existencialistas propias de su época, y que además, para algunos existencialistas, consistió como en una especie de validación científica de sus postulados filosóficos. Pero es coherente, y tenemos que hacernos esa pregunta, la idea de la nada con la complejidad de lo vivo, con la complejidad del mundo que observamos. Es más, mirando hacia la persona, ¿es la nada una explicación a las preguntas más profundas de la existencia? No todas las respuestas dadas a estas cuestiones desde el mundo científico han sido iguales. Siglos atrás de Monod, Newton respondió de otra manera. Un Dios sin dominio, providencia y causas finales, nada es sino hado y naturaleza. Una ciega necesidad metafísica, idéntica siempre y en todas partes, incapaz de producir la variedad de las cosas. Toda esa diversidad de cosas naturales que hallamos adecuada a tiempos y lugares diferentes, solo puede surgir de las ideas y la voluntad de un ente que existe por necesidad. Cierro comillas. Mientras que Monod propuso entonces la nada como un sentido último de la realidad material, Newton encontró necesario proponer un fundamento personal y trascendente para esa realidad material. Entonces, Monod y Newton nos evidencian que la realidad y la materialidad y su sentido no se encuentran por separado. Y como ellos, numerosos científicos han intentado construir desde la aproximación propia del método científico una determinada cosmovisión o aproximación filosófica, no sin pocas veces caer en ideas equivocadas sobre la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios.
Ejemplo de esto son los planteamientos filosóficos mismos de Monod, pero también, por ejemplo, el darwinismo social o incluso las recientes llamadas al ateísmo del reconocido astrofísico Stephen Hawking. Se puede inferir entonces que el conocimiento material de la realidad supone también al menos una intuición sobre el sentido de esa realidad. Esto sucede porque la realidad es una unidad física y metafísica. Por esta razón, la separación epistemológica que realizamos para su estudio es ante todo eso, una separación en el método, y no puede ser un fraccionamiento mismo de la realidad, que por definición no puede ser fraccionada, sino que puede ser captada en una menor o mayor medida, ancho y profundidad por la persona que conoce. Esta unidad de materia y sentido puede ser percibida con total claridad en la persona humana, que es inmaterial, que es una unidad de cuerpo y alma, y en el conocimiento mismo, que es una realidad inmaterial que brota de la realidad misma. Frente a esto, Benedicto XVI, en la misa de inicio de su pontificado, afirmó: no somos algún producto casual y sin sentido de la evolución, cada uno de nosotros es el resultado de un pensamiento de Dios, cada uno de nosotros es deseado, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. Es importante entender que el método científico no puede responder la pregunta teleológica, es decir, la pregunta sobre el sentido, que brota naturalmente al estudiar la realidad material. Es decir, la realidad inmaterial no puede ser conocida a partir de la aplicación exclusiva del método científico, propio del estudio de la realidad material. Pero el hecho de que no pueda ser conocida desde el método científico no implica que pueda ser simplemente erradicada. El científico puede conocer la realidad material, pero dicho conocimiento despertará inevitablemente en él la pregunta por el sentido, porque al no hacerse dicha pregunta ya es darle una respuesta. ¿Qué hacer entonces? Responder la pregunta por el sentido desde la metafísica y no desde la física. Es por esto que una aproximación centrada en la persona humana y que busque promover su dignidad debe abordar por igual el conocimiento de la realidad material e inmaterial y poner a la mano de la persona humana las herramientas que permiten el conocimiento de ambos niveles de la realidad. Por tanto, la apertura a las humanidades del mundo de las ciencias naturales es un requisito fundamental de la búsqueda de la verdad propia de las ciencias naturales. La apertura a las humanidades a las ciencias naturales, es decir, en la otra vía, significa también reconocer la unidad de la verdad. En conclusión, el conocimiento específico necesita de la integración del saber, porque la realidad es en sí misma integrada. La persona humana, que necesita de la verdad y por eso la busca, necesita no solo datos, sino encontrar a quien es la verdad y desde ahí integrar todo aquello que va conociendo sobre la realidad y sobre sí mismo. Por esta razón, tanto las matemáticas como la filosofía y la teología necesitan ir siempre de la mano. Seamos nosotros el lugar donde puedan no solo integrarse, sino reconciliarse y cooperar en la construcción de una cultura y una persona humana más reconciliada. Dejémonos nosotros mismos reconciliar por quien es la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. A continuación, el doctor Gonzalo Fernández del Carpio, decano de la Facultad de Ingeniería, tendrá el uso de la palabra. Gracias. Bien, he puesto acá mi reloj para tener en cuenta el tiempo. Muy bien, bueno, antes quisiera preguntarles, bueno, a los panelistas, estimada Claudia, gracias por la invitación. Gracias a todos por venir a este panel, me parece realmente muy interesante que podamos discutir ese tema, ¿no? Que podamos aportar y también después luego con sus preguntas podamos aclarar algunos puntos, ¿no? Yo quisiera preguntarles cuántos son de ingeniería, ¿no? Si ha venido alguien ingeniero, ingeniera, bueno, son varios. Entonces, mejor aún justamente por los temas que quería plantear, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, soy ingeniero de sistemas de origen, aunque obviamente pues también estudié un poco de electrónica, en fin, estudié la maestría, el doctorado y en realidad ya eso fue la especialidad en ingeniería de telecomunicaciones. ¿Por qué no podría pensar usted, profesor
Yo inclusive enseñé también introducción a la vida universitaria alguna vez en la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y también en Derecho, pero eso fue en 2006, hace mucho tiempo. Y decir, pero profe, usted es ingeniero y que así usted enseñando un curso de humanidades, ¿no? Es más, ¿qué hace usted en este panel, no? Es decir, humanidades, es el departamento de humanidades, ¿qué hace un profesor de ingeniería en esto, ¿no? Obviamente hace muchos años ya no enseño ni un curso de humanidades, aunque me gustaría, pero ya no me da tiempo, ¿no? Entonces, solamente enseño cursos de ingeniería. Para que tengan una idea, las cosas que enseño son técnicas de optimización de redes de telecomunicaciones, redes de acceso y medio compartido, de ahí los de telecomunicaciones se entienden, es eso, sistemas de telecomunicaciones. Eso es lo que enseño, hace ya varios años. Me gusta lo que hago, realmente me encanta, me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho lo que me dedico, me parece fundamental lo que hacemos desde las telecomunicaciones, ¿no? Me gusta realmente la experiencia de enseñar temas técnicos, me encanta, me parece fascinante poder enseñar algo que yo sé a chicos que están aprendiendo. Me parece una experiencia inigualable, ¿no? Es una gran bendición y le agradezco a Dios. Me gusta, o sea, también me gusta investigar. De hecho, por el doctorado y bueno, y después también el doctorado, pues he hecho investigación en grupos de investigación, etcétera. Y me gusta también. A veces me aburre, porque también uno no puede estar todo el día haciendo lo mismo, pero a mí me gusta. Yo estudié en una universidad, en otra universidad, no estudié aquí. De hecho, cuando yo estudié en la universidad, todavía no existía la San Pablo. Entonces, y bueno, no voy a mencionar otra universidad cuál es, pero en esa otra universidad, creo que solo llevé un curso de humanidades. Alguno puede decir, profe, qué envidia, ¿no? Yo llevo 12 cursos en la carrera, 11 cursos. Yo llevé solo uno, que se llamaba Relaciones Humanas, en primer semestre. Y el otro curso de humanidades se llamaba Redacción de Informes, ¿no? Que no sé qué tiene que ver, pero así se llamaba, ¿no? Entonces, y en el fondo el curso de Redacción de Informes era oratoria. Porque el profesor nos paraba ahí adelante a hablar, y que supuestamente teníamos que desplegarnos en oratoria, bueno, etc. Entonces, la experiencia no fue muy positiva en ese sentido, porque realmente no aprendía ahí nada de humanidades. Eso lo pude aprender después. En un momento me convertí, no es que antes era ateo, pero era obviamente cristiano, católico, pero digamos que no era practicante. Y en un momento, pues, en la universidad hubo alguien que convocó un congreso de universitarios católicos y fui con unos amigos, un grupo grande, y a partir de ahí todo cambió. Hubo un proceso de conversión, digamos, en mi vida. Entonces, esa experiencia fue realmente muy bonita porque aprendí mucho, ¿no? Luego ya me vinculé inclusive a un movimiento eclesial, ¿no? Donde semana a semana nos reunimos para estudiar cosas, aprender un poco de la fe, qué es la felicidad, cuál es el sentido de nuestra vida, inclusive un poquito de filosofía, un poco de formación cristiana, etc. A partir de ahí, evidentemente, la vida de uno cambia, ¿no? Y esa experiencia me cambió en cosas muy prácticas. Por ejemplo, me empezaron a interesar las noticias. O sea, antes no miraba yo noticias, o sea, y creo que la experiencia de varios, inclusive algunos míos, que se interesan mucho por la realidad del otro. O sea, noticias del mundo, a ver qué está pasando afuera, obviamente noticias que valen la pena, no la farándula, ¿no? Esto es guerra, no, eso no. En ese tiempo más no había, entonces menos mal. Entonces, pero empezaron a interesarme mucho las noticias, entonces, en el fondo, digamos, eso es interesarse por el comportamiento del otro, interesarse por los demás, ¿no? Y a partir de ahí, como les decía, digamos, todo cambió, ¿no? Un interés por las personas, etc.
¿qué es lo que ocurre en ingenierías, por ejemplo, o en las ciencias exactas, ¿no? Lo que ocurre es que antiguamente los grandes científicos, los grandes pensadores, pensemos, digamos, en los griegos, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Sabían muchas cosas. Yo acabo de sacar hace un ratito de Wikipedia quién era Aristóteles, ¿sí? Porque no sabía exactamente qué profesiones tenía, pero sabía que tenía varias. Fíjense a todo lo que se dedicaba Aristóteles. Aristóteles se dedicaba, sabía lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, de hecho escribió tratados de política, estética, retórica, es un gran orador, física, la física que estudiamos, los principios de la física, muchos vienen de ahí, astronomía y biología. Bueno, Aristóteles, ¿no? Ya, en este tiempo esas cosas no son iguales, ¿no? Justamente como han hablado hace un momento, hay una fragmentación de la ciencia, pero una fragmentación muy agresiva y terrible, que nos ha desviado de quiénes somos. O sea, yo siempre le digo a mis amigos, profe, usted es doctor, ¿no? Y de hecho es doctor. Entonces, usted es doctor, pucha, que debe ser un genio, profe, y usted lo sabe todo. Entonces yo le digo, pero ese es un engaño, pero yo a veces me siento doctor en nada, porque, o sea, la especialización del doctorado es tan ínfima, o sea, muchos dicen, el doctorado es saber un montón sobre una cosa que no sirve para nada, sobre una cosa que es muy pequeñita, ¿no? En verdad sí sirve, pero es una cosa muy pequeñita. O sea, la especialización del doctorado, por ejemplo, es una tesis doctoral que dura 4 o 5 años, y uno se vuelve un experto, se vuelve un especialista, pero en ese tema que uno ha hecho, ¿no? Y si te toca en otro tema, no es que no sepas nada, de hecho tienes elementos para saberlo, porque además eres profesional en eso, pero no necesariamente eres experto en todos los temas. Y antes no era así. Muchos científicos, pensadores, eran expertos en varios temas. Leonardo da Vinci no solo era pintor, ¿no es cierto? Escultor, estudioso de la anatomía, de hecho, inclusive están varios de sus bosquejos de aviones. Muchos decían que la sabiduría que tenía Leonardo da Vinci le venían de los extraterrestres, ¿no? Hay una teoría ahí de los ovnis. Nadie se explica cómo una persona de la Edad Media sabía tanto. Es que era así, pero a raíz de la Ilustración, justamente, como lo mencionó Daniel, se fragmentó mucho el conocimiento y la gente se vuelve especialista en una pequeña partecita. ¿Por qué? Para poder ahondar en el conocimiento. O sea, el motivo por el que se fragmentó tiene un sentido, obviamente. Eso pasó por algo. Pasó para poder ser más profundos en algo, porque uno no lo puede saber todo tampoco. Eso tiene un sentido. Sin embargo, eso también tiene una gran desventaja, que es que nos olvidamos de cosas esenciales. Nos olvidamos de ver el todo. O sea, la fragmentación hace que veamos mucho de un granito de arena. Pero en cambio, cuando miramos el todo, podemos entender mejor el mundo, toda la realidad completa. Hasta nos volvemos mejores científicos y mejores profesionales justamente por entender el todo, entender más. Louis Pasteur decía esto. ¿Sí o no que seguramente ustedes han visto de que hay muchos divulgadores de la ciencia en el mundo, que inclusive no son creyentes, no creen en Dios, en fin, y son científicos? Entonces uno dice, bueno, este gran científico es ateo, entonces yo también voy a ser ateo, porque si él no cree en Dios y él es científico, entonces ¿por qué yo voy a creer en Dios? ¿No? Pero fíjense, hay un montón de científicos, inclusive más importantes que toda la lista de los científicos que no creen en Dios, que sí realmente tenían un horizonte muy amplio de todo. Por ejemplo, Louis Pasteur, el gran químico francés, fundador de la microbiología, era católico. A Louis Pasteur le debemos todo lo que conocemos ahora sobre salud, digamos, higiene. Antes no se sabía que bañándose estábamos sanos, ¿no? Después de él cambió la cosa. Las esterilizaciones de las cosas, las operaciones, etc. Gracias a ella, una infección tenemos, gracias a él es que cuando tenemos una infección nos pueden curar, ¿no? Inclusive las vacunas y todo eso. La microbiología es gracias a Louis Pasteur. Louis Pasteur tenía un dicho muy bonito. Decía, un poco de ciencia nos aleja de Dios,
un poco de ciencia, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. En otras palabras, cuando uno recién empieza a explorar la ciencia así de a poquitos, uno ya se cree súper genio y dice, Dios no sirve para nada, la filosofía, la metafísica, eso no tiene sentido, porque lo que yo estoy descubriendo está bacán, digamos, está tan bueno, digamos, y yo estoy seguro que con esto por acá va la cosa, entonces no hay que creer en nada más, ¿no? Pero luego, el verdadero científico, el que busca la verdad, digamos, profundiza más y se da cuenta de que es imposible que estas cosas existan, que la realidad del mundo exista, si, por ejemplo, no está Dios, ¿no? Los que estudian ingeniería genética, por ejemplo, al entender el ADN, les pasa eso a muchos, porque el ADN es una maravilla, que es imposible que una mente superior, digamos, no lo haya hecho, o sea, es imposible que eso no haya sido pensado, eso no puede ser el azar, ¿no? Entonces, y muchos, al final, terminan realmente aprendiendo, y cuando uno busca sinceramente la verdad, aprendiendo otras cosas y que ya no fragmenta la ciencia, sino que lo mira todo. Einstein, el gran científico físico del siglo XX, el más importante físico quizás de todos los tiempos, ¿no? Que estén en la lista en el primer lugar, Einstein era judío y creía en Dios. Y Albert Einstein, él mismo decía que el físico es un metafísico recortado. O sea, el físico quisiera reflexionar sobre otras cosas más allá. Cuando un físico como él, por ejemplo, piensa sobre el universo, sobre cómo se creó el universo y todo eso, de pronto se da cuenta que ya la física no le alcanza. Necesita la metafísica. Pero no le dejan, porque es físico. Dice, no, tú no puedes opinar sobre la física. Obviamente, ¿no? Su campo es la física. Pero él sentía esa frustración, decía, o sea, un físico es un metafísico al que le han recortado. Fíjense. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque justamente es una analogía muy, muy interesante de que en el fondo las humanidades, la filosofía y todo lo que ustedes estudian en la universidad es la ampliación del conocimiento, o sea, del verdadero conocimiento, pero ya más completo, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, eso solamente era lo que tenía como palabras para comentarles. Y bueno, solamente, supongo que después habrá preguntas, tengo que decir algo, pero ánimo nomás con las humanidades, de hecho vale la pena, y vale la pena para todos. Es muy importante y les da un conocimiento más global y más interesante de todo. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. A continuación voy a dar la palabra a Ángela Samamé. Ángela es antigua alumna en la universidad, es licenciada en el programa de psicología. Entonces, por favor, Angelita, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando se me propuso la idea de estar acá y cuestionarnos un poco sobre qué nos sirven las humanidades, bueno, fui pensando un poco sobre mi desenvolvimiento profesional y básicamente primero entender qué son las humanidades. Bueno, son todas aquellas disciplinas que se interesan por el estudio de elementos vinculados a la cultura, a la religión, a la historia, al arte, a la comunicación, etc. Todas y cada una de estas disciplinas tienen en común el estudio del comportamiento, de la condición y el desempeño del ser humano en distintos ámbitos. A lo largo de la historia, las humanidades siempre han sido desarrolladas y profundizadas por diferentes eruditos y pensadores que buscaban comprender al hombre más allá de lo que empíricamente podía comprobarse. Tenemos el caso de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de Freud, de Ayet, Rudolf Allers. El conocimiento del hombre ha sido un tema de interés desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, actualmente parece que las humanidades están dentro de la categoría de lo inútil. Y por esta razón, escuchamos preguntas como las que nos cuestionamos hoy en día, ¿no? Como ¿de qué me sirven las humanidades? Frente a este interrogante, se me ocurren dos cuestiones. Y respondiendo un poco a lo que comentaba Claudia al inicio, ¿no? La primera es, si su utilidad la pretendemos medir en términos del rendimiento económico, la respuesta quizás será, no nos sirve para nada. ¿Sí? Pero si pensamos en sus beneficios, en términos de valores,
de conocimientos, de la información que nos da y cuánto nos ayuda a pensar, sí nos sirve y mucho. El problema sobre estas dos cuestiones está en que hoy en día hay una gran valoración por lo económico. El éxito de una persona la medimos a partir de la cantidad de los bienes materiales que se tiene, de los reconocimientos o incluso de las